La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra 15ª emisión correspondiente a hoy, sábado 9 de junio de 2018. Estos son nuestros titulares. Crece el respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, Antanas Mockus, Claudia López, Ingrid Betancourt, lo mismo que académicos, artistas, líderes sociales, colectivos políticos alternativos se unen a la Colombia Humana. Les tenemos informe especial. El voto en blanco es una trampa, sostiene el escritor Mario Mendoza. La campaña electoral pasó de las grandes manifestaciones en plazas públicas a recorridos por los barrios y al voz a voz. Hoy en la entrevista de Periodismo Libre hablaremos con el destacado intelectual Medófilo Medina acerca de la Colombia Humana en la nueva época histórica. No voten en blanco porque eso no sirve para nada en la segunda vuelta, expresó Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, en diálogo con Periodismo Libre. En la información regional se cumplió en Jamundí un encuentro para estudiar el estado de la implementación del acuerdo de paz en el municipio. Vocero de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca denuncia asesinatos de campesinos y líderes indígenas en el departamento. Dirigente de la COCAN revela que el Estado no incluyó a Jamundí en el programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. El presidente del Consejo Municipal de Paz dice que se tejerán voluntariados de reconciliación en veredas y corregimientos de Jamundí. Cada vez es mayor la zozobra en los municipios del área de la represa de Hidro y Tuango. Hoy en la cápsula jurídica, las masacres del Aro, La Granja, San Roque y homicidio de Jesús María Valle, declarados delitos de lesa humanidad. En esta emisión, José Urbano reseña las 5 novelas del escritor Philip Roth llevadas al cine. Periodismo Libre, la fuerza de la verdad. Entramos en materia. Estamos a solo una semana de las elecciones presidenciales en su segunda vuelta y ya prácticamente se encuentra definida la correlación de fuerzas de las dos campañas presidenciales. De un lado, las clases dirigentes que se han agrupado con sus partidos políticos, muy cuestionados por cierto, en torno de Iván Duque. Del otro lado, las fuerzas alternativas que se han nucleado en su inmensa mayoría en torno de la aspiración presidencial de Gustavo Petro Urrego. Precisamente esta semana, la Colombia Humana lideró la creación de la Coalición por la Paz, de la que hacen parte numerosas organizaciones sociales y políticas, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, sectores grandes del Partido Verde, Ingrid Betancourt y otras personalidades, estudiantes, líderes sociales. Nos han acompañado también figuras de talla nacional, los principales juristas, artistas, gente de la cultura, de la televisión, filósofos, 3.004 iba la lista de académicos diversos, tanto colombianos fuera, en el exterior, como colombianos en Colombia, 3.004 académicos, es decir, empieza a forjarse lo que yo llamaría el gran bloque histórico que le va a quitar Colombia a la corrupción. Y el viernes al mediodía, Antanas Mockus y Claudia López anunciaron su decidido respaldo a Gustavo Petro. Informe especial. Los apoyos a la candidatura de la Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, siguen creciendo cada día, sumándose así a las millones de voces que a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso del extranjero ven en la propuesta de Petro una opción real de cambio frente a las maquinarias politiqueras y corruptas que se alinearon en apoyo al candidato del uribismo en segunda vuelta. El más reciente apoyo ha sido el de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien en horas de la noche del martes 5 de junio, en rueda de prensa, anunció su decisión de respaldar a Gustavo Petro en su aspiración presidencial y que fundamentó en 3 pilares: el respeto al Estado Social de Derecho, el respeto a los acuerdos de paz y el respeto al voto de opinión. Esta coalición lo que pretende es abrir el país a los colombianos, darle a los colombianos, a los que no han tenido la oportunidad de participar en la construcción de Colombia,
darle esa oportunidad. De eso es lo que estamos hablando. Docentes, estudiantes doctorales e investigadores también se han sumado al respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Así lo ha hecho saber María Antonia García de la Torre a través de su canal de YouTube, en el cual ha indicado las razones del apoyo a la Colombia Humana por parte de la comunidad académica. Estimados ciudadanos de Colombia y comunidad internacional, hoy nos unimos como academia para respaldar al candidato Gustavo Petro. Lo hacemos porque vemos en él un reflejo de nuestros valores, respeto por el conocimiento, humildad frente a nuestras limitaciones como seres humanos, defensa de la educación y diálogo. En el Polo Democrático Alternativo se decidió por decisión mayoritaria apoyar a Gustavo Petro y Ángela María Robledo el próximo 17 de junio. Vemos en la vida de Gustavo y de Ángela María representados los valores, las luchas que muchos hemos dado en Colombia. Gustavo es un hombre que ha sido consecuente con la democracia una vez que llegó a firmar un acuerdo de paz, y que a pesar de infinidad de persecuciones y adversidades se ha mantenido como un vocero político en la legalidad y en la democracia. Desde la Alianza Verde, si bien se dio libertad para apoyar a Gustavo Petro o votar en blanco el próximo 17 de junio, un amplio sector de la bancada de congresistas y miembros del Comité Ejecutivo anunciaron su respaldo al candidato de la Colombia Humana. Así lo hizo saber en rueda de prensa Antonio Navarro. Hemos decidido desde ya acompañar su candidatura a la presidencia de la República en la segunda vuelta el próximo 17 de junio. Para concretar esa decisión es necesario lograr un acuerdo sobre lo que debe ser un gobierno de paz, democracia y cambio. En igual sintonía lo hicieron fuerzas políticas del departamento de Santander en el llamamiento del amor por Colombia, leído el pasado 31 de mayo. Las fuerzas políticas y sociales alternativas de Santander manifestamos a la ciudadanía de nuestro departamento que hemos integrado la coalición Colombia Humana para trabajar en la consolidación del triunfo de las propuestas democráticas, sociales e incluyentes que garantizarán la elección de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente y Ángela María Robledo Gómez como la primera mujer vicepresidente de los colombianos. La ex candidata vicepresidencial de Humberto de la Calle, Clara López, también anunció su respaldo a la Colombia Humana. Nuestro partido Es Colombia ha tomado de manera libre, espontánea, con conciencia y convencimiento la decisión de que la mejor opción para Colombia es Gustavo Petro. El viernes anterior, en rueda de prensa, se anunció el apoyo del exalcalde de Bogotá y senador electo Antanas Mocus y de la excandidata vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López, a Gustavo Petro y Ángela María Robledo, un hecho considerado como clave para el éxito de la campaña de la Colombia Humana. Uno de los debates más álgidos en la actual campaña electoral ha sido el de la validez o no del voto en blanco. Precisamente ha circulado por las redes un mensaje del destacado escritor colombiano Mario Mendoza, autor entre otras obras de Satanás. Mendoza sostiene que el voto en blanco es una trampa. La campaña electoral hacia la segunda vuelta presidencial, que se cumplirá el domingo 17 de junio, ha estado revestida de una aguda polémica en torno del voto en blanco. Incluso el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, ha planteado la necesidad de eliminar el cuadro dispuesto para el voto en blanco por considerarlo inocuo, es decir, que no cumple ninguna función ni determina nada, pero se mantendrá en el tarjetón. La polémica radica también en que muchos consideran que llamar a votar en blanco solo beneficia a quien ganó en la primera vuelta, es decir, Iván Duque, y perjudica a Gustavo Petro. Y entre las numerosas personas que han terciado en la polémica encontramos en las redes al escritor Mario Mendoza, autor de la famosa novela Satanás y de otras reconocidas obras literarias en el campo hispanoamericano. Mendoza sostiene que, a pesar de haber sufragado por Sergio Fajardo en la primera vuelta, ahora apoya a Gustavo Petro, superando las diferencias que puede tener con él. Afirma que lo hace porque considera que el voto en blanco es una trampa. Ahora hay una trampa, creo que nos pusieron el voto en blanco justamente para dividirnos a los que estábamos en una posición de centro muy cercanos a Gustavo Petro. Creo que
es una vieja táctica, divide y vencerás. La casilla en blanco no afecta a Iván Duque y al bloque de derecha, que no hay que olvidar que ahí está el expresidente Uribe, ahí está Gaviria, ahí está Pastrana, ahí está Ordóñez, el exprocurador. Es un bloque de derecha terrible. Para el escritor Mendoza, el mayor peligro de votar en blanco es que se le deja el camino libre a Iván Duque para que acabe con el proceso de paz. Eso no se puede hacer y esa es una manera de torpedear el proceso para al final regresar a la guerra, que es lo que toda esa derecha oligárquica en el fondo ha hecho con el país, aparte de crímenes. Desde Jorge Eliezer Gaitán en adelante exterminaron a toda la gente de la izquierda sistemáticamente porque le tienen terror, le tienen miedo finalmente a la manifestación democrática pluralista en un país como el nuestro. En un video colgado en YouTube, Mendoza recalca que votar en blanco es desaprovechar una oportunidad única para frenar el regreso a la guerra. Es una oportunidad única para demostrar que nosotros creemos en otro país diferente, que no queremos seguir matando colombianos de los estratos 1 y 2, máximo 3, que son los que se van a la guerra. Lo que dije alguna vez, los estratos 5 y 6 no van a la guerra. Los hijos de los empresarios, los hijos de los políticos, los hijos de la gente adinerada no van a la guerra. De acuerdo con el escritor, llegó el momento de apoyar a Petro. Creo que indudablemente llegó el momento de defenderlo a él. Han asesinado a todos los líderes de izquierda y quizás él se ha ganado con méritos de sobra. En los debates fue el tipo más lúcido, el candidato más interesante políticamente en los debates fue él. Anuncios como el de este novelista se conocieron en los últimos días de otros intelectuales nacionales y extranjeros, como el economista Salomón Kalmanovic, el columnista Antonio Caballero, el historiador Francisco Gutiérrez Sanín, además del filósofo Peter Singer, considerado como pionero del movimiento de defensa de los derechos de los animales en el mundo, y el reconocido economista francés Thomas Piketty. Las grandes manifestaciones en las plazas públicas que caracterizaron la primera vuelta presidencial han cedido su lugar al trabajo político en los barrios, entre las comunidades. La época de las grandes manifestaciones en las plazas públicas ya pasó. Hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la campaña de Gustavo Petro se cumple ahora en barrios, veredas y corregimientos, en las calles de los barrios populares y de clase media, donde los activistas van a explicarles a miles de ciudadanos voz a voz el programa de la Colombia Humana. En la semana precedente, por ejemplo, decenas de hombres y mujeres estuvieron en el oriente de Cali, partiendo del barrio Valle Grande, haciendo pedagogía electoral. Estuvieron encabezados por la Premio Nobel del Medio Ambiente, Francia Márquez. Una extensa caminata realizaron los participantes en la toma del oriente de Cali por parte de la Colombia Humana, en desarrollo de la cual pudieron dialogar con la comunidad y entregar documentos con el programa del acuerdo sobre lo fundamental de Gustavo Petro. El entusiasmo y el optimismo fueron las notas predominantes en esta y otras muchas jornadas. Se vive, se siente, Petro presidente. Ya está con nosotros el profesor Medófilo Medina, con quien analizaremos el momento histórico en Colombia. Ya volvemos. Periodismo libre yo creo que es una maravilla porque nos da voz a estos sectores que hemos estado toda la vida construyendo otras maneras de ver y de hacer en las ciudades, en este suroccidente. Así que gracias a Periodismo Libre y que la audiencia siga creciendo. Estamos con el profesor Medófilo Medina Pineda. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Lomonosov de Moscú, es historiador de la Universidad Nacional, profesor emérito de esta institución, autor de numerosos artículos, ensayos, libros, ha estudiado muy a fondo la problemática política colombiana, es autor de la historia del Partido Comunista, ha trabajado también libros sobre Venezuela, también sobre las luchas sociales urbanas. Muy buenas tardes, profesor Medófilo Medina, gracias por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Gracias por la invitación, Luis Alfonso. Usted viene a Cali a una conferencia con organizaciones sociales, políticas alternativas, acerca de la Colombia humana y el momento histórico. ¿Cómo caracteriza, a propósito de esa conferencia, profesor Medófilo Medina, el momento histórico colombiano?
creo que el 27 de junio de 2017, en esa escena, en una vereda de este país, en Buenavista, en un municipio, Mesetas, en un departamento, el Meta, se realizó un hecho verdaderamente histórico, la última de las 3 entregas de armas que hicieron las FARC. Con eso se tocó los umbrales de una nueva época histórica. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque el conflicto interno había adquirido una centralidad en la reproducción del sistema político. Si tú sacas ese dispositivo del sistema político, muchas cosas van a cambiar. Muchos estereotipos, muchos fantasmas se van a desdibujar. El resultado será que emerjan a la superficie energías que se vaya a producir. Tenemos que esperar eso, pero tenemos fundamentos para hacerlo. Pues un resurgimiento en unos casos, o surgimiento en el caso de los más jóvenes, de energías políticas. Gustavo Petro decía ayer al presentar la coalición por la paz en Colombia que se estaba gestando un bloque histórico, pero sin embargo ese bloque histórico parece que no está completo porque ha habido fuerzas que han optado por el camino fácil del voto en blanco en esta coyuntura electoral. ¿Cómo visualiza usted ese bloque histórico del que habla Gustavo Petro? Primero posible. La envergadura, el tamaño que tome, pues no lo tenemos aún claro, pero por otro lado es una alternativa, una perspectiva absolutamente necesaria para el país. Si no se tienen esos instrumentos, pues el pasado, y me refiero al pasado incluso inmediato, tenderá a imponer su imperio. Entonces creo que el candidato de la Colombia Humana tiene razón en esa insistencia, y bueno, si está realmente pensando en eso, quiere decir que está pensando, por supuesto, en la coyuntura electoral, de la que él es una apuesta fundamental, y pensando, si hablamos en términos de época, en un periodo amplio de la historia futura de Colombia. Pero existe la preocupación, profesor, en el sentido de que al no configurarse una confluencia de todas las fuerzas políticas, no solo de izquierda y democrática, sino incluso de centro, se estaría desaprovechando la posibilidad de un cambio histórico en nuestro país. Todos los comentaristas de este debate electoral concuerdan en que el voto en blanco hoy no es una opción, es un voto, diría yo que vergonzante, por Iván Duque. Pero lo que hemos visto, es decir, a mí me llamaba la atención en la primera semana, después del 27 de mayo, que desde el público uno tenía la impresión de una cierta falta de empuje. Desde finales de la semana pasada he visto cómo florecen iniciativas, cómo gente particularmente joven, muchachos, muchachas, montan sus vídeos. Hay una seguidilla de pronunciamientos de esa intelectualidad pública que va de Rodrigo Uprimi a Antonio Caballero, pronunciamientos muy sesudos como los del antiguo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Salomón Calmanovis,
o columnas muy realistas, casi inesperadas, como la de Rudolf Gómez. Yo creo que eso es posible porque estas personas, y espero que con ellos muchos y muchas otras, están mirando el monstruo a los ojos. Y el monstruo a los ojos es el uribismo con todo su séquito, el uribismo con toda su historia y el uribismo con sus métodos. Usted es un historiador ante todo y los historiadores miran las perspectivas de largo aliento. Sin embargo, ubicándonos en la historia del presente, ¿usted cree que se podría generar un gran movimiento en 9 días que faltan para el 17 de junio que le diera la vuelta a la segunda vuelta? El empeño, como no se le oculta a nadie, está erizado de dificultades, pero si es cierta la observación de este resurgimiento y surgimiento de nuevas energías en la política colombiana, no es ni mucho menos descartable y es una apuesta que pues puede ser realista. Haciendo una perspectiva sociológica, ¿qué tendría que ocurrir para que se dé ese cambio? Pues un vuelco de la opinión. Es decir, yo he escrito sobre una inquietud que este país ha vivido una contrarrevolución cultural de hace unos 35 años por lo menos. Una contrarrevolución cultural que subió en alas de la influencia del narcotráfico y del conflicto interno en Colombia. Pero si venimos a esta etapa de paz, así sea la paz negativa, así sea la paz que llegó después de los acuerdos de Neerlandia, Wisconsin, Chinacota, que concluyeron la Guerra de los 1000 días, la más devastadora del siglo XIX, y concluyeron con ello la modalidad de las guerras civiles, que tuvimos 8 en el siglo XIX, pues si no vinieron las grandes reformas, por lo menos el país gozó de una época de paz, en el sentido de que un fenómeno de violencia no tenía la vocación de generar una espiral de violencia, como se hizo realidad después de 1945-46 hasta ahora. Profesor Medófilo Medina, lo invito a que nos acompañe la próxima semana para la segunda parte de esta entrevista. Mientras tanto, vamos a un corte de mensajes y regresamos. En Periodismo Libre encontramos una mirada diferente a lo que sucede en nuestro país y esa mirada diferente tenemos que difundirla, tenemos que brindar el apoyo moral, el apoyo económico, pautar, hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo solidario. Gracias por continuar con nosotros. Dialogamos con el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien estuvo presente en un foro realizado con la comunidad recientemente en el municipio de Jamundí. Entre otras cosas nos dijo que el voto en blanco no sirve para nada en la segunda vuelta presidencial y que quienes no quieren las transformaciones sociales están tratando de crear un frente nacional. Bueno, Monseñor, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Usted ha planteado aquí en este foro la necesidad de que el pueblo colombiano persista en la lucha por la paz, persista en la lucha porque los acuerdos se mantengan. ¿Cómo ve usted en este momento, en esta coyuntura electoral tan álgida, la perspectiva de que los acuerdos evidentemente y realmente se mantengan? Nuestra esperanza está puesta en Dios nuestro Señor en primer lugar, pero también en el pueblo colombiano.
que es el que en último término tendrá que apersonarse, empoderarse de la solución a sus propios problemas, empoderarse de su convivencia y de su desarrollo. Por eso las elecciones ciertamente nos dejan en la incertidumbre de si va a haber una continuidad en los acuerdos de paz y en este proceso en el que se está involucrando a las comunidades de manera muy especial, el de la sustitución de cultivos, que es definitivo para la legalización de la población en las zonas rurales y también en las zonas urbanas, donde no se trata de legalización de cultivos, sino de sustitución de cultivos, sino sustitución de ingresos ilegales, del microtráfico y de la extorsión, de todo eso. Es decir, Colombia tiene que entrar en unos procesos muy profundos, en donde hay que contar es con la gente, en su realidad concreta, en donde hay es que pactar con la gente esos pasos que se van a dar y cumplirle, tener los recursos para esa transición entre la salida de un estilo, de un modo de producción ilegal y el paso o el ingreso a una producción legal, sana y que realmente sea sostenible. Esto implica pues que mucho más que el proceso de acuerdos en La Habana o de diálogos con el ELN, el país lo que tiene es que meterse en un proyecto de inclusión de toda la ciudadanía dentro de una sociedad legal y un Estado realmente que le responda con los recursos nacionales e internacionales a la población. Lógico que esto supera el tema electoral, pero que estamos en esa expectativa. Si vamos a tener un gobierno que abra más espacio político para las comunidades y para la paz, o vamos a tener un gobierno que cierre más esos espacios y solamente mantenga el esquema tradicional de que es haciendo más poderosos a los empresarios, más ricos a los ricos, como supuestamente se va a derramar el empleo y la riqueza en el pueblo colombiano. Son enfoques que ya llevan mucho tiempo, que ya han llevado a grandes víctimas de la exclusión ya sistemática y estructural en el país, y víctimas también de los modelos de desarrollo, de los modos de desarrollo, incluso de estos megaproyectos. Ahí estamos enfrentando ese tema de una población de más de 100.000 habitantes víctima, y no sabemos cuántos más de miles de ahí hasta el mar, que serán víctimas del tema Hidroituango, por ejemplo. Entonces es necesario que sea el pueblo el que se dé cuenta que tiene que propiciar unas condiciones de continuidad y de progresividad, de avance, y no de evolución, de retroceso, de volver a lo que hemos sido siempre y sobre todo lo que ha sido el país, que fue un pacto nacional, el pacto del Frente Nacional que se hizo sobre la candela, sobre los escombros, sobre la ruina, sobre las víctimas desconocidas, un pacto para montar un Frente Nacional sin la verdad, sin corregir rumbos, sin vincular el pueblo. Lo que nos falta aquí es que el pueblo sea protagonista, que haya realmente una ciudadanía. Ese es el gran desafío. ¿Ve usted entonces, monseñor, en peligro el proceso de paz, el acuerdo de La Habana? Sí, yo creo que se está gestando un nuevo pacto, un nuevo Frente Nacional. En un lado se han recogido todos los partidos tradicionales y se está recogiendo, digamos, toda la gente que quiere como sacarle el cuerpo a las transformaciones sociales. Y hay una estigmatización de izquierda a derecha, pero el problema de Colombia no es de izquierda a derecha.
Eso es una visión muy lineal de la realidad. El problema de Colombia es de unos espacios mucho más pluridimensionales que tienen que responder no a ideas tradicionales o a ideologías, izquierdas y derechas, sino que tienen que responder a problemas vitales, a convivencia o guerra, a temas como estos de la economía, del narcotráfico, de la exclusión, a los conflictos urbanos, a cosas inaplazables. Entonces eso es lo que no se siente en las campañas, lo que sienten es ahí el tiroteo entre izquierda y derecha. Eso es preocupante. Y si ese nuevo Frente Nacional, pues en último término, termina siendo una especie de refugio en un poder que a la larga podría entenderse en muchos aspectos como una complicidad, porque pues allí hay sectores muy involucrados con los problemas de violencia y con los temas de una agenda de paz. Pues entonces eso es más grave todavía, porque no vamos a tener verdad, no vamos a tener esa primera justicia que se le hace a las víctimas, que es la verdad, no vamos a tener reparación, no vamos a tener garantía de que eso no se va a repetir, puede desatarse una mayor represión sobre el pueblo colombiano, sobre la gente, y pueden llegar situaciones muy graves al interior del país y de la comunidad internacional en relación con Colombia. Esperemos que no sea así. Yo repito, confío en Dios y confío en que el pueblo sea sensato y ojalá propicie que estas cosas las podamos afrontar. Por eso estamos aquí, porque confiamos en la gente, porque queremos que es desde abajo hacia arriba cómo se construye, y aunque nos importa mucho lo que pueda, el gobierno que pueda resultar, no nos frenará ningún tipo de gobierno en la tarea que tenemos que hacer. En ese sentido, para propiciar la sensatez, Monseñor, ¿usted tiene alguna recomendación para el pueblo colombiano y específicamente para el Vallecaucano? Que el voto es libre y secreto, que todo el mundo vaya a votar, porque esta es la ocasión en la que todo el mundo tiene que decir, bueno, es que este país soy yo el que tengo que, en último término, pesar para que esto vaya hacia una dimensión u otra. ¿Quién está ofreciendo un espacio político con mayores dimensiones, con mayores oportunidades para salir juntos adelante? ¿Quién está ofreciendo más de lo mismo? Que el pueblo mire y vote, que voten. No voten en blanco, porque eso no sirve para nada en esta segunda vuelta. La Constitución establece que solamente hay 2 candidatos, y el voto en blanco fue candidato en la primera vuelta, en la segunda ya no es candidato. Y que no voten en blanco, y que voten en secreto, y no le vendan la conciencia a nadie. En la emisión del próximo sábado analizaremos con Monseñor Darío Jesús Monsalve la problemática de la implementación del acuerdo de paz en el municipio de Jamundí, en la segunda parte de esta entrevista análisis. Vamos a un corte de mensajes y regresamos. Saludamos muy especialmente el trabajo periodístico de Periodismo Libre, porque sabemos que es lo que necesita el país para restablecer una verdadera democratización de los medios de comunicación. Seguimos en Periodismo Libre. Convocado por el Consejo Municipal de Paz, se cumplió en Jamundí un foro de la comunidad con la alcaldía, con el arzobispo de Cali, con varios párrocos de la municipalidad
y con la Defensoría del Pueblo, entre otros voceros institucionales. Se abordó la implementación del acuerdo de paz en el municipio. Hubo muchas denuncias sobre el abandono en el que ha dejado el Estado colombiano la zona rural del municipio de Jamundí y también la falta de apoyo a los campesinos. Hablamos con Josué Rodríguez, presidente del Consejo Municipal de Paz, acerca de las conclusiones de este importante foro. Primeramente, el Consejo de Paz del municipio de Jamundí cree que generar este espacio con los liderazgos de Monseñor Darío Jesús Monsalve, con el alcalde, la administración, los párrocos que asistieron a ese encuentro y las comunidades del Consejo de Paz, permite comenzar a tejer puentes para desarrollar todas las acciones de pedagogía y reconciliación que permitan también acompañar la verificación de los acuerdos de paz en el territorio de Jamundí. Es conocido por la comunidad jamundeña y por el país entero que la conflictividad en la zona alta de la montaña hay que colocarle prioridad sobre todas las cosas, darle respuesta a los acuerdos con los campesinos cultivadores de cultivos de uso ilícito y desarrollar programas en defensa de la vida. Y eso es lo que hemos ido conversando hoy en un primer encuentro que da como resultado la posibilidad de hacer dinámicas por corregimientos, por veredas, como especie de laboratorios o mesas de voluntariado de paz. Se presentaron múltiples denuncias en este encuentro de la comunidad con el arzobispo de Cali en el sentido de que hay abandono del Estado y también de que se ha acrecentado la violencia contra las comunidades. ¿Qué hará el Consejo Municipal de Paz en ese sentido? Es evidente que se le está haciendo un llamado a las autoridades departamentales, a la gobernadora, al alcalde actual, a través del documento de alertas tempranas que la Defensoría ha tramitado ante los estamentos nacionales, y se requiere, además de las denuncias de violación de derechos humanos de personas que han fallecido como trabajadores de derechos humanos, se requiere la presencia de la voluntad política que permita erradicar la forma estructural de la violencia, la ausencia de carreteras en buen estado, educación asequible, posibilidades de carreteras para que los campesinos puedan sacar productos lícitos, el apoyo al sector campesino. Eso es lo que hay que erradicar en Jamundí. Las denuncias hay que seguirlas haciendo, pero sobre todo lo que las comunidades venimos diciendo es que sumando voluntades y capacidades, las denuncias se mantienen y mantenemos acciones que conforman posibilidades de resolver conflictos. Finalmente se planteó configurar un nuevo espacio de confluencia entre todos estos colectivos, comunidades, la iglesia, el mismo Consejo Municipal de Paz. ¿Qué pasos se darán en tal sentido? Bueno, como presidente del Consejo de Paz tenemos la responsabilidad con todo el equipo de la Consejería de Paz del municipio hacer dos cosas. La primera, una reunión puntual con el señor alcalde para entregar el documento Agenda de Paz. Segundo, estar atento a los acuerdos que están por firmar o la postura que tienen los campesinos y las campesinas cultivadores de plantas en la zona alta, que se le da uso ilícito, que está próximo a hacerse, mirar qué pasa con ese acuerdo. Tercero, convocar dinámicas con las parroquias y con la administración descentralizadas para que en las veredas y en los corregimientos conjuntamente podamos ir haciendo voluntariado de paz. Hombres y mujeres que aportemos minutos, días y horas para hacer pedagogía, reconstrucción y ser veedores de los derechos humanos. En el foro cumplido en el municipio de Jamundí estuvo presente Eduardo Machín, vocero de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC. Él hizo denuncias muy graves acerca del asesinato de líderes campesinos e indígenas. Hicimos la exposición de lo sucedido el día 26 de mayo, de 26 de mayo en la comunidad indígena o corregimiento de la Delfina, municipio de Buenaventura, donde son desaparecidos, sacados de su sitio de origen a la señora Adriana Montero y al señor Dagua. Y pues el día 27, preocupante con la situación donde aparecen torturados y asesinados a 3 horas del casco urbano de este municipio. De ese modo pues también manifestábamos con el asesinato que se vio en el municipio del Dobio a nuestro líder indígena, exgobernador, miembro de la Guardia Indígena, el señor Amílcar Yagarí, donde fue asesinado por 2 hombres
encapuchados y que hasta la actualidad pues no conocemos los actores de estos 3 masacres que han atemorizado pues nuestra comunidad indígena. Usted comentaba una situación muy delicada en materia de derechos humanos, por ejemplo, con esta pareja cuyos niños quedaron sin ninguna protección. ¿Cómo es esa denuncia? Sí, de ese mismo modo se dio a conocer a la unidad de víctimas, a todos los entes de control de derechos humanos sobre los 2 niños indígenas que quedan, digamos, huérfanos por pérdida, digamos, de los 2 padres, pero de ese modo nuestra autoridad indígena del Trujo Cristal Páez, de donde fue la compañera, los ha adoptado, pero eso no quiere decir de que digamos, solo en responsabilidad de la autoridad indígena de este municipio queda a cargo de estos niños que quedan huérfanos, sino también de toda la institucionalidad que se requiere de un apoyo inmediato a estos 2 niños que quedan huérfanos por pérdida, digamos, de los 2 padres. ¿A quién se le atribuye o quiénes podrían ser los responsables? ¿Hay alguna investigación en relación con estos asesinatos? Hemos pedido a la Fiscalía que se haga una investigación en conjunto con la Jurisdicción Especial Indígena para que se haga este hecho, sea publicado nacional e internacionalmente del actor que ocasionó esta tragedia. John Freddy Gil, vocero de los campesinos de Jamundí, también estuvo presente en el foro realizado en esta municipalidad. Él reveló que el gobierno nacional no incluyó a Jamundí con lo importante que es dentro del posconflicto en el programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Sí, mira, a nosotros nos extrañó mucho porque en el Valle del Cauca los 2 municipios más afectados por el conflicto y que tienen presencia de cultivos de uso ilícito pues es Jamundí y Buenaventura, y fueron los 2 municipios que el gobierno nacional dejó de último. Inclusive en este momento a Buenaventura apenas está llegando la socialización del PENIS. El gobierno se enfocó en los municipios con menor población de cultivadores de cultivos de uso ilícito, valga la redundancia, para poder sacar, pues mostrar unos resultados eficaces, porque pues la inversión iba a ser mínima. El municipio de Jamundí nos tenían por fuera, fuimos los compañeros campesinos afros, que el 12 de mayo en la socialización departamental del PENIS, pues reclamamos que Jamundí tenía que ser incluido tan siquiera en el PENIS. Y pues ahora ya de la mano de esta administración municipal, de la mano de la Iglesia Católica que se suma a este esfuerzo, pues vamos a dar la pelea de que Jamundí sea incluido siquiera en los PD. ¿Qué es lo que está pasando con los cultivadores en la zona alta de Jamundí, que no pueden sacar sus productos y que se ven casi que compelidos, obligados a seguir incurriendo en cultivos de uso ilícito? Sí, o sea, para nadie es un secreto que el fundamento indiscutible del campesino es tener línea de comercialización y tener vías de acceso, tener respaldo de la institucionalidad, y eso en el municipio de Jamundí no se ve. El ministro Rafael Pardo nos hacía una pregunta en Bogotá y nos decía, pero es que ¿por qué la gente siembra coca y no siembra otros productos? Pues la respuesta es muy sencilla, porque la coca hay quien la compre, y porque eso es un producto que, aparte de que no es dinero fácil, porque la gente tiene en la cabeza de que sembrar coca es plata fácil. No, eso es una actividad agrícola como cualquier otra actividad, que genera su esfuerzo y genera también sus inversiones, pero pues desgraciadamente la realidad es que hay quien la compre. ¿Prevén ustedes más modificaciones a lo acordado con un gobierno que no se comprometa o que, como se ha dicho, haga trizas el acuerdo de paz? Lo que nosotros prevemos es el final del acuerdo, porque lo que se ha visto, o sea, si con este gobierno, que fue el constructor del acuerdo de paz, vemos que le han dado pata hasta más no cansar al acuerdo, pues no queremos ni imaginarnos qué va a pasar con un gobierno que ha sido enemigo de este proceso. O sea, nosotros vemos que el acuerdo está en peligro, nosotros vemos
hecho trizas el acuerdo por parte de otro gobierno. ¿De otro gobierno que sería el de Duque o cualquier gobierno? El del señor Iván Duque. Seguimos atentos al drama de miles y miles de colombianos en los municipios aledaños a la represa de Hidroituango. La zozobra sigue creciendo. La zozobra de los habitantes de la zona aledaña y aguas abajo de la represa de Hidroituango persiste y se hace latente con el pasar de las horas, pues cada día se hace mayor el riesgo de que la represa no pueda soportar la presión del agua y termine cediendo y ocasionando una avalancha de todo el agua que se encuentra acumulada. Las empresas públicas de Medellín confirmaron que se han presentado filtraciones de agua en la presa, pero sostienen que están dentro de los rangos esperados. Explicación que antes que dar calma generan más inquietudes, pues de parte de EPM y según han denunciado autoridades como el gobernador de Antioquia, se han metido deliberadamente a revelar información vital sobre el desarrollo del proyecto. Trascendió un audio en el que la alcaldesa del municipio de Tarazá, Gladys Miguel Vides, manifiesta su preocupación por la situación que se está presentando en la represa de Hidroituango. El aviso que les doy es, estemos preparados para lo peor. Si llega a reventar el cuarto de máquina, que hay mucha probabilidad que esto ocurra, debemos desde ya comenzar a hacer después de ir buscando albergue para la comunidad, desde ya. No podemos esperar, es mejor pecar por exceso y no por defecto. Solamente Dios nos podía librar de una tragedia. Tal y como se ha venido insistiendo por parte de las autoridades, la prioridad en estos momentos es evacuar la totalidad de las zonas aledañas y aguas abajo de las represas de Hidroituango, pues la inestabilidad de la naturaleza pone en peligro la estructura de la construcción misma, ya que todo indica que los materiales con los que se edificó la obra no fueron de óptima calidad. Y mientras crece la zozobra, aumenta también los reclamos desde múltiples sectores frente a los gestores de la megaobra, por las responsabilidades que aún no quieren asumir. Las masacres de El Aro, La Granja y San Roque fueron declaradas por autoridades judiciales como crímenes de lesa humanidad. Santiago José Mena nos presenta la reseña. Hoy, en la cápsula jurídica en Periodismo Libre, hablaremos sobre una importante decisión que se ha tomado en torno a la investigación que se realiza contra el senador Álvaro Uribe Vélez por sus nexos con el paramilitarismo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la indagación previa número 45.110, que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe desde el año 2014 por presuntos nexos con grupos paramilitares, declaró la lesa humanidad de los delitos asociados a las masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del abogado y defensor de los derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Es pertinente recordar que los delitos que fueron cobijados bajo la lesa humanidad ocurrieron en una seguidilla de años, empezando por las masacres de La Granja y San Roque, perpetradas en el año de 1996, la masacre de El Aro en 1997 y el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo el 27 de febrero de 1998, lo cual permite, a la luz de la normatividad penal colombiana, que dichos crímenes no prescriban. El proceso que se adelanta contra el senador Uribe Vélez había sido engavetado por el cuestionado magistrado Gustavo Malo, investigado por el Cartel de la Toga, pues desde el año 2014 no tenía ningún tipo de movimiento procesal. Después de pronunciarse la Corte Suprema de Justicia en su sala penal sobre el presunto intento de desviar testigos en contra del senador Iván Cepeda por parte del senador Uribe, se había ordenado al despacho que tiene el proceso por las masacres y el asesinato de Valle rendir un informe para conocer en qué iba la investigación. Como era de esperarse, el abogado Jaime Granado, defensor del senador Uribe, reaccionó solicitando que se anulara la decisión, ya que, según el jurista, los magistrados actuales no tienen competencia para continuar adelantando la indagación preliminar que cursa contra el senador, al recordar que existe un acto legislativo que creó la doble instancia para aforados y que debe ser la nueva sala penal la que se encargue de esas investigaciones. A pesar de dicha solicitud, las investigaciones seguirán su curso con la mirada puesta a la sociedad civil, pues las mismas ya llevan varios años en pesquisas y dilaciones por parte del senador Uribe y sus abogados sin que se haya podido adelantar una etapa de juzgamiento sobre los mismos, situación que ya no premiará la prescripción y que finalmente permitirá saber la responsabilidad o no por las omisiones para impedir las masacres cometidas cuando Uribe era gobernador de Antioquia, así como la falsa denuncia y manipulación de testigos. El próximo sábado, una nueva cápsula jurídica aquí en Periodismo Libre. Vamos ahora a mensajes y regresamos. Un saludo caluroso, lleno de afecto y sobre todo para este equipo humano que sigue haciendo realidad el sueño de tener medios alternativos veraces, rigurosos, comprometidos con la conciencia crítica y con la verdad.
Estamos en Periodismo Libre. El famoso escritor Philip Roth falleció recientemente. José Urbano nos presenta hoy las 5 novelas de este escritor llevadas al cine. Este año no habrá Premio Nobel de Literatura por culpa de un escándalo sexual. Es la trama perfecta para una novela de Philip Roth, el escritor norteamericano que acaba de morir a sus 85 años de edad, muy bien vividos. Hoy presentaremos 5 novelas, 5 películas basadas en novelas del gran escritor Philip Roth. En primer lugar, La Mancha Humana. Anthony Hopkins interpreta a un respetado y a un reputado profesor cuya una palabra en clase es mal interpretada, una palabra que tiene doble sentido, y eso lo lleva al abismo de la institución. Philip Roth analiza aquí, es uno de los primeros que en esta novela analiza la corrección política, un virus que invade el mundo. Lo políticamente correcto mata el humor, mata muchos sentidos, hasta el sentido común. En nuestro primer lugar, La Mancha Humana. En Elegía o Elegy, una jovencita Penélope Cruz se enamora del veterano profesor de literatura. Otra vez la figura del profesor en la obra de Roth, otra vez la figura de la vejez y otra vez la figura del deterioro humano. Beautiful women are invisible. We're so dazzled by the outside that we never make it inside. You have your whole life ahead of you. En tercer lugar, Humillación. Al Pacino interpreta a un viejo actor que ya se olvida de los textos de Macbeth, la obra que está montando en ese momento. En medio de la depresión, entra en relación con una jovencita aspirante actriz. Otra vez el deterioro, otra vez el desfallecimiento en la obra de Roth. With that open mind, give it to me. Give me all you got. En cuarto lugar, Pastoral Americana. ¿Qué pasa cuando un exitoso empresario judío norteamericano le sale una hija radical de izquierdas? En medio de los turbulentos años 60, en medio de las luchas por los derechos civiles, Philip Roth analiza la decadencia del sueño americano. Y en quinto lugar, Indignación. Un chico procedente de la zona obrera de New Jersey ingresa a la universidad en medio de la efervescencia de la guerra de Corea y el antisemitismo. Es quizá la novela más autobiográfica de Philip Roth, llevada con una precisión de cirujano por el director y unas actuaciones soberbias. Estas fueron nuestras 5 adaptaciones de las novelas del gran escritor Philip Roth. Las redes sociales estuvieron al rojo esta semana por las protestas de los estudiantes contra Álvaro Uribe Vélez en varias universidades de Cali. Gabriel Jacobo Mena nos cuenta. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. Sin duda en los últimos días las redes se movieron intensamente por el masivo rechazo de los estudiantes a la presencia de Álvaro Uribe Vélez en la Universidad ICESI y en la Escuela Nacional del Deporte. En la Universidad ICESI los estudiantes le perdieron el respeto a Uribe y lo señalaron por la masacre por las que es investigado. Ay, parce. Ay, ay, ay. No le pare bolas. No le pare bolas. No le pare bolas. No te consta. A mí no me consta. ¿Qué no te consta? ¿Dónde tiene los colores de la fiesta? Eso me dicen santos y la paz usted.
No, Petrocita, eso me dicen. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? ¡Masacre del Aro! ¿Cuál masacre del Aro? ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y otra es la realidad. Ah, sí, ¿cuál es la realidad? Los falsos positivos son una realidad. Los 14 cabecillas paramilitares extraditados por mi gobierno. Sí, y la verdad se nos fue también. Y la reparación. Impactó la actitud de este estudiante de la comunidad LGBTI, quien lo cuestionó de frente. ¿La selfie? Somos trans, lesbianas y gays y no estamos con usted, doctor. Y bruta. Ni con Duque, no nos instrumentalicen. Los trans, las lesbianas y los gays, ustedes no tienen por nuestros derechos y ahora en campaña no quieren aparecer como si defendieran nuestros derechos. No nos instrumentalicen, nosotros no estamos con ustedes. En la Escuela Nacional de Deporte, Fortín de la Gobernadora del Valle, Uribe también fue rechazado por los estudiantes. ¡Uribe, Baraco! ¡El pueblo está berraco! ¡Uribe, Baraco! ¡El pueblo está berraco! ¡Uribe, Baraco! ¡El pueblo está berraco! ¡Tiene vergüenza defender a bandidos! ¡Yo! ¡Que les pena! ¡Yo también! ¡Asesino! Como ven, en esta campaña las redes siguen encendidas. Amigos, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre, en Twitter, @PelibreCali, en Instagram, Periodismo Libre _, y en YouTube, Periodismo Libre Cali. Bien amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado 16 de junio, aquí en Periodismo Libre. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.